El COVID-19 ha venido a revolucionar nuestras formas de convivencia cotidiana. Nos ha alterado la normalidad, nos ha mantenido en confinamiento por mucho tiempo, pero también nos ha generado la conciencia y la importancia de lavarse las manos, de saber toser adecuadamente y sobre todo de respetar la distancia con el otro. Pero también nos ha convertido en una ciudadanía más solidaria, atenta a las indicaciones de nuestras autoridades. Sin embargo, hay una corriente muy fuerte que está empujando a decir que este asunto de este enemigo silencioso es una invención por parte de los gobiernos, que es una mentira, que es parte de un complot mundial para terminar por limpiar a gran parte de la población. Hay mitos en torno a esta pandemia y el día de hoy estamos con el secretario de Salud del Gobierno del Estado, Marco Antonio Cantú Cuevas, para platicar de ello. Soy Dulce Maya y estas son las pláticas que tenemos en la Jornada Morelos para conocer a quienes toman las decisiones en el Estado. Doctor, buenos días. Dulce, muchísimas gracias primero por estar aquí. Muy buenos días a ti por permitirnos tener esta entrevista que es muy importante para que la información esté fluyendo de manera adecuada hacia toda la población. Al contrario, le agradecemos a usted porque en medio de toda esta oleada de responsabilidades, de toma de decisiones, de atender prioridades, incluso de mantener esta sana distancia, nos ha abierto este espacio para poder platicar con la gente de Morelos y esclarecer todas estas dudas que nos han llegado a través de las redes sociales al periódico. Le agradecemos pues su presencia con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, a sus lectores y a todos sus medios. Marco Antonio Cantú Cuevas, médico en Cuautla. Sí, bueno, yo soy médico cirujano de base, con un posgrado en una especialidad que se llama anatomía patológica, poco conocida en general por la población porque somos médicos de laboratorio precisamente, que nos encargamos de hacer los diagnósticos morfológicos en base a lo que los pacientes requieren. Ese es el posgrado, con también en administración de instituciones de salud. Y bueno, algunos artículos publicados, profesor de pregrado y posgrado en la UNAM, en la UAM y en el West Hill Institute. Vaya, empezó desde el consultorio, ha ido subiendo en la especialización, en los puestos, en las responsabilidades. Conoce pues desde atender a un niño con calentura hasta atender esta situación ahora. Es correcto, de la pandemia, sí, venimos desde las trincheras hasta, bueno, afortunadamente el señor gobernador, y le agradezco muchísimo, Cuauhtémoc Blanco Bravo nos dio la oportunidad de estar en este enorme cargo. Yo creo que ni él ni yo pensamos que nos iba a tocar una situación como la que estamos viviendo en este mundo, que es inédita, pero que al mismo tiempo es un gran reto personal y por supuesto un gran reto para el gobierno del Estado, para el mundo entero, ¿no? Ante esta situación tan difícil que estamos atravesando por la pandemia del COVID-19. Doctor, en estos 100 días que tenemos, un poquito más, poco menos, en medio de la pandemia por el COVID en Morelos, ¿qué ha sido lo más difícil que usted ha visto en este recorrer hospitales, en platicar con los médicos, escuchar sus necesidades, conocer casos complicados? ¿Qué ha sido lo más difícil que ha tenido que hacer? Es una pregunta muy interesante y bueno, lo más difícil considero yo que ha sido permear en la población, sensibilizar también inclusive a diferentes autoridades y liderazgos en la propia comunidad, porque lo comentabas bien al inicio de la entrevista, hay una situación en el mundo, no es nada más ni de nuestro estado ni de nuestro país, pero es más obviamente en los países emergentes como el nuestro que ha predominado, que es la incredulidad, el escepticismo y la desinformación. Aquí la comunicación, los medios informáticos de todos los niveles, las redes sociales han jugado un papel muy importante, de tal forma que considero yo que pues hay dos pandemias, ¿no? Por una parte la pandemia de salud y por el otro lado la pandemia de la desinformación. Ha habido muchas notas falsas, mucha información errónea, todo el mundo es experto, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere tomar decisiones. Todos se dan remedios, ¿no? Así es, hay miles de remedios. Entonces yo creo que esa parte ha sido una de las más difíciles, ¿no? El gran reto pues es que la información esté muy bien estructurada para que la población en primer lugar haga conciencia y con esto nos permita avanzar
en la contención, en la mitigación de la transmisión de los casos del COVID-19. En Morelos ha sido nota nacional en reiteradas ocasiones. Uno, por el caso del hospital de Azochiapan, en donde bajo este criterio de desinformación la gente fue y agredió a los doctores, hizo daños en el centro, en el hospital, que es parte pues de nosotros, de las comunidades, ¿no? Es donde se salvan vidas. Pero también vimos los contrastes con casos como el de Sosocotla, en donde vemos una boda, también aquí en Cuernavaca y en otros municipios del estado, en donde vemos fiestas, ¿no? 15 años, entierros, en el caso de Emiliano Zapata, por ejemplo, de funcionarios municipales, ¿no? Fue el hermano del director de tránsito allá en Emiliano Zapata al que se le hizo todo un ritual a la usanza y tradición de los pueblos, pero que también implicó el riesgo de contagio. ¿Qué es lo que nos faltó para lograr generar conciencia en estas comunidades? Por ejemplo, en el caso de Sosocotla, a lo mejor mensajes en náhuatl para que la gente entendiera. ¿Qué es lo que nos faltó en ese aspecto? Bueno, mira, yo creo que, retomando un poco el comentario que hemos estado haciendo en este momento, desde el inicio de la pandemia, aquí en nuestro estado específicamente, pues ha habido muchos mitos, ya lo comentábamos. Solamente recordar que todavía ni siquiera teníamos un caso en el país, en México, y ya en comunidades como Zacatepec se planteaba ya una situación de un temor. Recordarán algunos estudiantes que habían viajado de China aquí, que no tenían ninguna enfermedad, que su mamá era una directora de una escuela y que finalmente se generó una situación ahí de pánico. Así es. Como eso, se vinieron arrastrando una serie de cosas precisamente por la desinformación, pero aparte de la desinformación es la conciencia social, que respondería a varias de las preguntas que hiciste hace un momento. No hemos podido, no nada más como gobierno, sino como sociedad, primero tener un pensamiento y una conciencia de lo que es la enfermedad, los alcances que tiene, que no es una situación de Morelos, ni es una situación de México, es una situación mundial, universal, pues que abarca todo nuevo con respecto, es un virus nuevo, es una información nueva, llevamos varios meses y todavía no acabamos de conocer los alcances de esta enfermedad. Todos los días van saliendo nuevos datos, nuevos síntomas, nuevas investigaciones en esto, y obviamente en lo que esto baja hacia toda la población, pues genera cierta incertidumbre ante ellos, ¿no? Y no tiene que ver nada más con las poblaciones de usos y costumbres, porque, bueno, lo hemos visto, ¿no? O sea, hay municipios urbanos que tienen un alto nivel de preparación en general, que no estamos hablando de municipios lejanos. Entonces, eso habla de más que le falte algo a las autoridades por hacerlo, es tener conciencia y cambiar el chip que tenemos de pensamiento, porque siempre hemos pensado en lo individual, ¿no? Primero yo, lo que a mí me compete, y después los demás, pues ahí se verá. No, esto nos está enseñando que tenemos que cambiar como sociedad nuestra forma de pensamiento, que lo que yo hago, deje de hacer, le va a afectar a usted, le va a afectar a la sociedad, en estos casos en particular. Entonces tenemos que ver la forma de pensar y de actuar de manera más global dentro de lo que es nuestro estado, ¿no? Un municipio que deja de hacer algo o que hace algo, le va a impactar a los municipios que están alrededor. No hay divisiones geográficas, ni políticas, ni administrativas para el virus. O sea, esto es una enfermedad que abarca a todos. Entonces, yo creo que eso ha sido el problema de fondo con todo esto, la conciencia social en todos los niveles. Otro de los mitos que hay en torno al COVID es esa idea de que, por un lado, los médicos les inyectan el virus, ¿no? Ridículo, a los pacientes que llegan por otra enfermedad. Y por el otro lado, hay datos como el que nos compartió el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, y es un ejemplo. Dice que al 23 de junio el registro de defunciones por COVID-19 fue de 631 en lo local y que en lo federal es de 696. Hay discrepancia en los datos, se está ocultando las cifras para
que no brinque la estadística y pues quedar bien con el gobierno federal? No, bueno, definitivamente no, y rotundo y tajantemente te digo que eso no es así y lo voy a explicar. Solamente retomo unas cosas que comentabas con respecto a la información también precisamente de lo de Azochapan, esto de que los médicos están inyectando el virus. Hemos visto en otras partes del país en donde incluso ha habido acciones violentas hacia el personal de salud y las unidades médicas. Afortunadamente en nuestro estado, el caso de Chiapas, que fue el más sonado con respecto a esto, al personal no se le causó daños, al hospital no se le causó daños y generó una situación ahí complicada para la comunidad que, bueno, el día de hoy están requiriendo la atención y Azochapan es uno de nuestros hospitales COVID. Uno de los que encabezó este movimiento en contra del hospital falleció Es con correcto, COVID. es correcto. Lamentablemente, no, esto es algo que sucedió, pero bueno, eso es un ejemplo de que las acciones que se hacen tienen un sustento científico, que están basadas en evidencia. La medicina actualmente está basada en evidencia, no son cosas empíricas. Sí estamos aprendiendo con esta nueva enfermedad, pero hay cosas que traemos y que conocemos ya y que nos han permitido ir haciendo. No hay tratamiento específico, no hay vacuna específica, no hay pues todavía una vacuna, ni siquiera en el mundo, que próximamente tal vez estén anunciando en próximo año alguna vacuna, pero todavía no. Entonces, mientras no existe eso, habrá más casos, habrá más, lamentablemente, defunciones, y esto no es atribuible a nadie ni a nada en especial. Sí, las responsabilidades que cada quien tiene en los niveles de gobierno, pero sobre todo en la sociedad, pues definitivamente recaen en los individuos, en sabernos cuidar, en saber vivir con esta pandemia que va a ser larga y por lo tanto cobrará desafortunadamente más vidas y habrá más casos. Con respecto a las cifras, desde el inicio nosotros tomamos acciones adelantándonos al gobierno federal. Sí, debo recalcar que nuestro gobierno está alineado a las políticas públicas de salud de la federación. En todo momento hemos mantenido un estrecho vínculo con ellos, una comunicación muy importante, porque además los científicos que llevan este tema a nivel federal, pues muchos de ellos fueron formados en el estado de Morelos a través del Instituto Nacional de Salud Pública. Eso nos ha permitido tener una relación muy estrecha con ellos, nos ayudan a valorar nuestras curvas, nos ayudan a calcular nuestros casos estimados, nos están orientando, no nada más ellos, ¿no?, sino tenemos la participación de la UNAM, por ejemplo, con el Instituto de Biotecnología, que también está aquí. Morelos es un centro de investigación a nivel nacional y los tenemos aquí, entonces tenemos que aprovecharlos. De tal forma pues que todas las cifras que nosotros damos diario, hacemos los cortes a las 3 de la tarde, México los hace más tarde por la noche, siempre llevamos, y eso es normal, y no nada más en Morelos, en todos los estados, cierto desfase en la información, porque para que llegue la concentración de los casos de todo el sector, recordar que no nada más es servicios de salud del gobierno del estado de Morelos, sino que tenemos al IMSS, al ISSSTE y ahora a la SEDENA. Tenemos que esperar que todos nos den su información, se capturan las plataformas de servicio de salud específicamente para esto y se informan a la Ciudad de México. Y siempre va a haber ajustes de algunos casos, pero de ninguna manera, al contrario, nosotros queremos que la información sea la más clara posible. Con respecto a las defunciones, por supuesto que sí va a haber también algunas discrepancias en los números, y no nada más con eso, sino con los casos. Hemos dicho ya en varias ruedas de prensa que nosotros lo que informamos es la evidencia que tenemos. La medicina está basada, repito, en evidencias. Si yo tengo el resultado de una prueba que dice que es SARS-CoV-2, COVID-19, como mejor lo conocemos, ese caso es el que informo. Si tengo otro que clínicamente tenga los datos de que puede ser COVID, o podríamos pensar que lo es, pero no tengo un resultado, yo no lo puedo informar como COVID. Esto debe ser muy preciso, muy claro, porque estamos basados en hechos, pues. Pero también informamos en su momento, en estas ruedas de prensa, que se tienen estimados que por cada caso confirmado hay entre 8 y 10 que no tenemos confirmados. Esto no se ha ocultado y se está trabajando en las bases de datos para que en el momento preciso que tengamos ya todo, pues dar a conocer todas las demás cifras de los casos que no tenemos confirmados, pero que cumplen clínicamente me refiero a los síntomas, o radiológicamente con una placa de rayos X
de tórax, y todo esto pues, nos podría permitir decir, bueno, este paciente probablemente haya tenido COVID, pero no lo pudimos confirmar. Entonces, nunca vamos a ocultar información. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha sido muy claro: privilegiar la salud y el bienestar de la población sobre todas las cosas, y ahí hemos tenido mucha atención en cuidar esta parte, ¿no? Tan es así, bueno, que hay que estar equilibrando la parte económica, que también es muy importante para todos, con la de salud. Es muy difícil mantener este equilibrio. De ahí que por eso se catalogan como tal las muertes como neumonía típica y no como COVID, aunque los síntomas sean muy parecidos, ¿no? Parcialmente sí. Las neumonías por COVID-19 de entrada, todas entran como neumonías atípicas. Neumonía típica le llamamos, es un diagnóstico que se usaba desde antes de que apareciera el COVID, a todas aquellas neumonías que no eran causadas principalmente por las bacterias comunes, ¿no? Hay varios grupos de microorganismos, virus, bacterias, hongos y otros, pero vamos a tomar nada más dos: bacterias, virus. Las bacterias son las neumonías típicas, digamos, que son las habituales, y las neumonías atípicas son las que causan los virus, los hongos, algunos otros microorganismos que incluso pueden dar parásitos, neumonías. A eso le llamamos neumonías atípicas. Ahora se le ha tratado de englobar a las neumonías por COVID que no tienen un resultado confirmatorio como neumonía típica. Pero no todas las neumonías atípicas van a ser por COVID. Probablemente un grupo de ellas sí, pero habrá otras por hongos, por parásitos, por protozoarios, que también sean neumonías atípicas, pero no COVID. La única forma que tenemos de saber si es COVID o no, contundentemente, pues es con una prueba. Si no, tendremos que englobarlas como neumonías atípicas o clínicamente, porque también ese diagnóstico sí existe, probable COVID. Se puede y se vale poner en el certificado de función, y ahí es donde hemos trabajado mucho con los médicos, para que si ellos clínicamente piensan, así es, le tienen que poner neumonía, probable COVID, aunque no tengamos el resultado de una prueba, precisamente para tener un sustento de datos más preciso y más grueso, ¿no? Y nos pueda fortalecer la información que nosotros damos, y podrán dejar excluidas el resto de las neumonías atípicas que tienen otra forma de diagnosticarse. Ahora bien, vamos encaminando a repetir, a ser más constante, a aplicar realmente las pruebas de COVID. ¿Hay algún plan por parte del gobierno? Sí, de hecho lo daremos a conocer próximamente. Todavía estamos en el plan y en el proyecto. Ya cuando tengamos la estrategia definida, con todo gusto se los daremos a conocer, que serán los próximos días, nos estaremos reuniendo, porque sí hay una estrategia en aumentar el número de pruebas, pero pruebas validadas, que son las de PCR, pero no con el fin del diagnóstico, porque hay una confusión en todos. Por eso decía que la pandemia no nada más es de salud, sino también informativa. Siempre tenemos miedo y lo que queremos, háganme la prueba del COVID, tenga síntomas, no tenga síntomas. Bueno, no tengo COVID ahorita, ya me la hicieron. Bueno, y mañana y pasado te vas a hacer una prueba diario, todos los días. O sea, eso no es así. Si tengo síntomas, me tengo que hacer la prueba. Pero no todo es COVID, sigue habiendo otras infecciones respiratorias, una gripa común, una sinusitis, con las que convivimos a diario, todo, ¿no? Alergias. Y recordar que también hay COVID que no son nada más respiratorios, que el pulmón sí es uno de los sitios más afectados, pero decía al principio, hay otros órganos, porque vamos aprendiendo con esto del virus, que se ven afectados por el COVID y que a veces son los primeros datos que se presentan, ¿no? Como COVID antes de la neumonía. Entonces sí habrá pruebas masivas de COVID en Morelos. Habrá una extensión de pruebas, y de hecho ya en los municipios hay lo que se llama las unidades centinelas, en donde estamos empezando ya en 10 municipios a partir de la próxima semana a tomar pruebas, pero no es así que se haga una fila y vengan, ¿no? Así es. No, eso no tiene una utilidad para diagnóstico. O sea, aquí lo que se trata es de encontrar los casos que pudieran tener y aislarlos. Pero ahí es donde también necesitamos de la conciencia, vuelvo a señalar esa palabra, y de quitarnos todos los mitos. Si yo ya sé que tengo datos clínicos de COVID y me dice la autoridad sanitaria en su momento local, municipal o por parte de los servicios de salud, que me aísle, pues tengo que hacerlo, aunque no tenga síntomas. Pero ¿qué hacemos? Bueno, yo ya sé
Bueno, me quedo en mi casa 3, 4 días, me siento bien y me salgo. Entonces, las pruebas ahí no van a ayudar mucho. Podemos hacerle los más de 2 millones de pruebas a toda la población hoy y bueno, en 8 días se los volvemos a hacer. Eso no es ni viable por parte económicamente, no es viable, ni tampoco tiene una utilidad. No tiene una utilidad. Entonces, ¿a quién sí se le va a hacer la prueba? A los que cumplan con los criterios de ciencia profesional, quienes son todos los pacientes que tengan datos, que están hospitalizados y que tengan datos de COVID, todas las personas sospechosas clínicamente de COVID, es decir, los que tengan síntomas, a ellos está enfocado precisamente esta prueba y a sus contactos. Pero antes de sus contactos, no a todos, se hace un test, un cuestionario, bueno, estuvo usted con el sí, pero bueno, aquí están los compañeros camarógrafos, están a 4 metros, aunque hayan estado aquí, su riesgo es mínimo, no tengo que hacerle la prueba a él. A lo mejor usted sí, pues está más cerca de mí, aunque estamos a la sana distancia, pero no a todos los que están en este momento, en esta aula, tienen que realizar. Son contactos y a todos los tengo que estar vigilando, cuidando. La vigilancia epidemiológica no está basada en las pruebas, sino en otra serie de elementos, y eso es muy importante que la gente lo conozca, ¿no? Sí, voy a estar pendiente de 1, 2, 3, 4, y si llegan a presentar algún dato, inmediatamente les tengo que hacer su prueba. O sea, sí habrá más pruebas, pero dirigidas, no de manera indiscriminada, como se pretende o se quiere hacer en algunos otros sitios. Ha sido nota de 8 columnas en Morelos esta controversia iniciada por los municipios, bueno, el Ejecutivo en contra de los municipios de Cuernavaca y Cuautla por esta reapertura en semáforo rojo, es decir, que hay un riesgo enorme para la población. ¿Qué consecuencias va a traer esta decisión de las autoridades municipales de volver a abrir negocios no esenciales? Bueno, el tema jurídico sí es algo que lo tiene que tocar en un momento dado la autoridad directamente, pero la parte médica, con todo gusto, le doy mi punto de vista. Como también hemos comentado, nosotros estamos con un semáforo rojo en este momento porque estamos alineados con los semáforos de la Federación, no por cuestiones políticas, sino por un sustento científico. Si estamos en semáforo rojo, hay actividades esenciales que desde el inicio de la pandemia están trabajando. Caso de seguridad, de salud, tanto pública como privada. Exactamente, la comunicación, son actividades esenciales y esas no han parado. Ustedes no han parado, nosotros no hemos parado. Y todo lo que tiene que ver con la alimentación, los suministros básicos, y se agregaron 3 nuevas al inicio del mes de junio, que es la construcción, la industria automotriz y la minería. Bueno, y así se van a ir agregando. Eso es el semáforo rojo. Todos debemos hacer conciencia y respetar ese semáforo rojo. ¿Qué pasa? Independientemente de las situaciones jurídicas, de las situaciones políticas, si yo no respeto ese semáforo y abro algunas otras actividades masivas o donde no se requiera, pues el número de contagios va a ser mayor, el número de casos va a ser mayor, el incremento. El número de funciones va a ser mayor. Ya de entrada eso es lo más importante. Hay una proyección, no sé, que el siguiente mes nuestras cifras se incrementen en algún porcentaje. Sí, eso que vimos que sucedió en Cuautla y en Cuernavaca con la reapertura, definitivamente los estimados de que el número de casos se nos vaya hacia arriba es mayor, ¿no? Y ya lo vimos en estos días, teníamos un promedio al principio traíamos un promedio de casos como de 20, 25 casos. Empezaron a abrir y se nos fue a 35, 40 casos. Bueno, hemos llegado a tener cifras como la de ayer en donde hubo 85 casos en un día, nuevos. Entonces, el impacto pues es mayor. Pero, ¿qué es lo que nosotros seguimos pidiendo? Que se respeten las actividades de semáforo. Porque además, déjame decirte, Dulce, que esto tiene implicaciones económicas. Si nos quedamos respetando los indicadores, porque para reaperturar las actividades económicas y cambiar el semáforo, tenemos 4 indicadores. En salud, todo está basado en salud. Lo más importante, para no mencionártelos todos, es la ocupación hospitalaria. Si nosotros tenemos espacio en nuestros hospitales del sector para atender pacientes, vamos bien. Si eso se va incrementando y se va llenando, ya vamos mal. Si se llena, vamos mal. Entonces no vamos a poder cambiar a un semáforo rojo, del rojo, perdón, al naranja, nos vamos a quedar en el rojo y menos van a abrir otras actividades. Lo que queremos es equilibrar, repito, equilibrar esa parte. Si logramos que municipios como Cuautla, Cuernavaca
las actividades no esenciales, porque tenemos bares, tenemos casinos, tenemos, ¿qué esencial puede ser? Sabemos que las personas que trabajan ahí tienen todo el derecho de sustentarla, pero habrá que buscar otras estrategias económicas pues para que ellos puedan salir, pero no es una actividad esencial. Bueno, aquí en Cuernavaca, todos los días que vamos a la rueda de prensa, vemos personas adultas mayores sentados tomando el aire en las bancas del parque, ¿no? O sea, sabemos que el confinamiento ha sido difícil, pero se están exponiendo y arriesgando mucho. En primer lugar ellos, y segundo, insisto, pensar en el colectivo, no en el individual, en su círculo familiar, en toda la gente que los rodea. Gracias, doctor. Nos vamos con esta entrevista y el mensaje muy claro de que es tiempo de cuidarse uno, pero también de cuidar al otro. Es tiempo de ser solidario y desde luego de prevenir cualquier contagio. Doctor, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Dulce, y que tengan excelente día. Estamos al pendiente.